La primera vez que picamos el anzuelo del progresismo, fue cuando los Socialistas & Company nos la colaron, disfrazando el capitalismo de izquierdismo. Entrando en los 80, en los escaparates de los kioscos las mariquitas y los cromos empezaron a ceder espacio a las revistas de señoras en tetas. Y en los descampados a florecer jeringuillas. Aprendimos a bailar pogo con el zumbido de fondo de la reconversión industrial, y a familiarizarnos con la vacuidad y el postureo superficial en la movida. Y mientras asumíamos los mandamientos de la modernidad, nos robaban los ahorros y el futuro. Esa llamada apertura cultural era el avioncito con el que nos distraían mientras nos hacían tragar la llamada apertura económica. Esa era la verdadera transición. Más bien traición. La que nos puso de rodillas ante el capital. Malvendieron nuestra capacidad productiva, nuestro mercado, y nuestra soberanía alimentaria, legislativa y militar. Hoy los inversores y accionistas disfrutan de los beneficios, y los políticos de sus prebendas. Mientras, nosotros pagamos más caros los servicios básicos. No solo fueron la electricidad, las telecomunicaciones, la distribución de petróleo y gas, la explotación de las minas, la metalurgia pesada, el transporte ferroviario, naval y aéreo, la producción y distribución de tabaco, etc. Había mucho más. Empresas capaces de proporcionar servicios básicos a precios asequibles, y cuyos beneficios revertían en el Estado. Sectores mixtos, como el bancario, empresas públicas y de participación pública en sectores tan variados como alimentación, textil, electrónica, informática, energía, automoción, rodamientos, bienes de equipo, construcción naval, transporte, turismo, aluminio, metalurgia ligera, desarrollo industrial, papel y derivados de la celulosa, fertilizantes, artesanía, construcción, etc. Más adelante vamos a ver una lista del patrimonio estatal que se construyó con las aportaciones de nuestros padres y abuelos y que se fue desmantelando con la desindustrialización de los primeros 80, y posteriormente privatizando. Vendimos lo que daba beneficios para quedarnos solo con lo que daba pérdidas. Pan pa' hoy, y hambre pa' mañana. Ya a partir de mediados de los 90 empezamos a sufrir las consecuencias de privatizar y o desmantelar los medios de producción estatales, y con ello ahogar nuestra capacidad productiva, y de delegar nuestra capacidad legislativa en la antidemocrática y opaca Unión Europea, renunciando así a nuestra autonomía y soberanía, y quedando a expensas del capitalismo global. Desde el 2004, año en que se liberalizó totalmente el sector eléctrico, la factura media ha subido un 80%. Los bancos se han comido a las cajas de ahorros y chantajean al Estado. Imposible calcular las pérdidas. Las grandes multinacionales y las normativas europeas, favorables a sus intereses, han acabado o van camino de acabar con las pequeñas empresas tanto en el sector industrial como en el alimentario. Para más INRI, se han ido subcontratando servicios públicos. Y ahora nos dicen que toca privatizar la sanidad y las pensiones. Es solo un paso más para abrir el mercado a los inversores. La deriva lógica de un capitalismo global es tender hacia la concentración de capital. Por eso los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez somos y lo somos más. Los grandes inversores financian los partidos políticos de todos los colores para que legislen a su favor. Por eso las leyes y los acuerdos comerciales internacionales favorecen a las grandes empresas, a costa de los trabajadores y los pequeños empresarios. Y esto pasa tanto a nivel nacional como internacional. La Unión Europea, por poner un ejemplo cercano, sigue el mismo patrón. Mal negocio hicimos cuando decidimos seguir las órdenes del mercado europeo. No solo malvendieron la herencia de nuestros padres y abuelos, sino que robaron el futuro de vuestros hijos. A continuación se explica el caso ejemplar del proceso de creación de un partido político que se financió desde el extranjero, para encaminar la transición española por los cauces que les interesaban a los inversores. Ingredientes.
PSOE. Suresnes. Fundación Friedrich Ebert y el dinero de los inversores. Producto final. Felipe González, que abrió la puerta a los compradores a precio de desguace de nuestras infraestructuras, nuestros medios de producción, nuestras materias primas y el valor de nuestra mano de obra. Consecuencia. Expolio en forma de privatizaciones, sometimiento legal y financiero, pérdida de soberanía y capacidad productiva. Entre 1967 y 1970, la FFE, Fundación Friedrich Ebert, una especie de ONG alemana ligada al Partido Socialdemócrata aunque independiente de él, era dirigida por Günter Grunwald. La FFE obtenía sus ingresos mediante subvenciones de los ministerios federales, principalmente del Ministerio de Desarrollo Exterior, y otros mecenas privados o públicos. Tenía entre otros fines la financiación de sus proyectos de colaboración internacional. Ya a partir de mediados de los años 60, la FFE realizó maniobras de entrismo en el PSOE. Las relaciones entre el PSOE y la FFE empezaron en septiembre de 1967 y acabaron en 1970, durante la etapa de Rodolfo Llopis. Llopis se preguntaba sobre los verdaderos promotores de estos cursillos. ¿Quién los financiaba realmente? ¿Por qué tanto interés en saber si estaba dispuesto el secretario general del PSOE a colaborar con la FFE en sus planes para España? ¿Para qué pretendía la FFE formar jóvenes cuadros de un nuevo PSOE, cuyo papel consistiría en cogestionar la transición desde la oposición, y luego dirigir la modernización del Estado español? Llopis no estaba dispuesto a entregarse, ni política ni culturalmente, a los designios de la socialdemocracia alemana, y puso por encima de todo la independencia del partido y del sindicato. La plana mayor del PSOE de Toulouse intuyó que aceptar la colaboración con la FFE significaba perder su independencia y la rechazó. La oposición se mantuvo hasta que los nuevos dirigentes del PSOE nacido en los congresos de Toulouse, en agosto del 72, y Suresnes, en octubre del 74, decidieron respaldar y ayudarse del asesoramiento político y económico de la Fundación Socialdemócrata Alemana. Esta preparaba, en sus centros de formación, a los futuros altos cargos que tendrían que iniciar la expansión económica de sus respectivos países. En el Congreso de Toulouse de 1972, el PSOE que fundó Pablo Iglesias en 1879 vivió un cisma que escindió al partido en dos. Por un lado el PSOE del exterior, formado por los socialistas del exilio y encabezado por Rodolfo Llopis, y que pasó a llamarse PSOE histórico. Por otro, el desideologizado PSOE renovado, conformado por un grupo de jóvenes capitaneados por Felipe González, y en menor medida Alfonso Guerra, que, respaldado por gran parte de la socialdemocracia europea, se hizo con el mando del partido purgando a los socialistas de la vieja guardia. El PSOE actual no nació por tanto en 1879 sino en 1974, en el Congreso de Suresnes. La Internacional Socialista, una organización internacional de carácter socioliberal, de vocación otanista, y alineada con la política exterior estadounidense, tomó en 1974 la decisión de otorgar al PSOE de Felipe González su reconocimiento y apoyo. Dicha decisión fue en gran medida influenciada y apadrinada por Carlos Andrés Pérez, líder de Acción Democrática, y presidente de Venezuela en dos periodos durante los cuales la corrupción fue de tal magnitud que terminó por enquistarse en el sistema político-económico venezolano. Además fue vicepresidente de la citada Internacional Socialista entre 1976 y 1992, cuando era presidida por Willy Brandt. Carlos Andrés Pérez y Gustavo Cisneros ayudaron generosamente a la campaña del PSOE de 1982. Después de la expropiación de todas las empresas del grupo Rumasa, González correspondió a Cisneros vendiéndole Galerías Preciados, una de sus filiales, por 1.500 millones de pesetas. De esa cantidad solo pagó la mitad. El resto se aplazó mediante un depósito que, tras una auditoría en 1985, Rumasa renunció a cobrar.
Cisneros revendió Galerías Preciados en 1987 por 30.000 millones de pesetas. A los beneficios habría que sumarle los 11.500 millones de pesetas, en préstamos, que la administración otorgó a Galerías Preciados en concepto de saneamiento y financiación del circulante. En 1975, la posibilidad de que los comunistas se hicieran con el poder en Portugal y en Italia era real. Tampoco era impensable que un posible avance de la tendencia contagiase a España, y el ya poderoso PCE de Carrillo acabase dominando la situación política tras la muerte de Franco. Para intentar evitar que el avance del comunismo en el Mediterráneo pusiera en jaque su apuesta por la apertura de mercados, los dirigentes alemanes decidieron implicarse económica y políticamente en el apoyo de los partidos moderados del sur de Europa. En 1984 nos enteramos de algunos nombres tras la trama. Una comisión de investigación concluyó que Friedrich Flick había financiado ilegalmente durante años a todos los partidos alemanes, y con las donaciones de esos partidos y las de algunos particulares, se había financiado la victoria de los socialistas españoles y portugueses. Dado el inmenso peso que tenía en la política europea del momento, también fue esencial el respaldarazo de Willy Brandt, presidente del Partido Socialdemócrata Alemán, en 1975. Dicho apoyo consistió en apadrinar a Felipe González en su proyección internacional y su consolidación como figura clave de la política española. En ese mismo año, Konietzki, delegado de la FFE en México, plantea a Nicolás Redondo y Pablo Castellanos que dicha fundación realice actividades a favor de la UGT y del PSOE. Ambos solicitan y obtienen de Grunwald el traslado de Konietzki a España, que, a finales de noviembre y coincidiendo con la muerte de Franco, se instala en Madrid. A partir de 1976, la actividad de la Fundación Friedrich Ebert en España iría en aumento. Siempre a favor del PSOE y de la UGT. Las cantidades invertidas ascendieron, para el periodo entre 1975 y 1980, a 20 millones de dólares. Muchos aspirantes emprendieron viaje hacia la sede de la FFE a partir de 1976, o asistieron en Madrid a cursillos de formación. Finalmente, el PSOE de González gana las elecciones de 1982, y se mantiene en el poder hasta 1996. A estas alturas, no queda ninguna duda de hasta qué punto el esfuerzo económico de la FFE para proporcionar asesoramiento, tuvo consecuencias en el desarrollo del discurso político y sindical, así como en el modelo de organización seguidos por el PSOE y la UGT en los albores y consolidación de la democracia en España.